Bien, pues regresamos aquí a Sincronía y como les dije antes de este pequeñísimo corte musical, vamos a entrar al tema de la reforma energética. Sigue siendo muy importante hablar de esto porque creo que ya inició como tal una batalla de ideas, una batalla de argumentos. La historia siempre ha sido una división de dos bandos. Por más que uno quisiera que no fuera así, la historia nos cuenta, nos demuestra, siempre ha habido dos bandos ideológicos. Aquellos que en un momento dado están en la izquierda, en la derecha, los republicanos, los demócratas, y en este caso, en el momento que nos ha tocado a nosotros de la defensa de Pemex y la reforma energética, los nacionalistas y los privatizadores, que en esencia son los que luchan porque las ganancias se repartan entre todos, llámese las ganancias económicas de las grandes empresas, que haya más competencia, que se distribuya mejor el dinero, que se distribuya mejor el presupuesto, que se distribuya mejor los ingresos, que no es posible que unos pocos tengan muchísimo y la gran mayoría del mundo, en este caso de nuestro país, estamos hablando de cifras oficiales donde más del 60% es pobre y cifras extraoficiales donde dice que es ya el 70-80%, y donde haya 10 familias, 20 familias muy poderosas, muy ricas, que hace unos años antes de Salinas no tenían un quinto y que hoy aparecen en la lista del Forbes de los millonarios más importantes del mundo. Y en ese sentido empieza la lucha de los argumentos entre quienes piensan así, que se debe de distribuir mejor la riqueza, y entre los que piensan que la ganancia debe seguir siendo solo de unos cuantos, de los que siempre han ganado, de los amigos, de los cuates, de los cómplices, de los ambiciosos, de los ladrones, de los que pisotean a la sociedad y evidentemente de los que siempre se han beneficiado de la corrupción que ya conocemos en nuestro país a partir del neoliberalismo. Y entonces es importante que empecemos la lucha y la batalla de los argumentos, retando a aquellos que piensan distinto a hacerlo públicamente. El primer paso lo dio ya Martí Batres en un primer debate, diciéndole a César Camacho, hablando con la gente, su par del PRI, para que se discuta en un debate público la reforma energética, por el lado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y por el lado del PRI, Enrique Peña Nieto, aquel representante de ese partido. Es importante entonces abrir el debate y seguir ampliando la información de esta reforma. Así que bueno, Ulises, pues, ¿qué nos puedes ir comentando? Tan solo son unos cuantos días de aquel lunes que se empezó a dar todo esto de la reforma, pero ya tenemos nuevos datos y creo que tenemos más análisis de aquello que está buscando Enrique Peña Nieto con esta reforma privada, como tú has estado entendiendo en estos días. Así es, Jonathan. Se trata de un debate de doble faz, o de tres caras. Por un lado están los datos duros, que muchas veces son manipulables, pero que tratados con responsabilidad pueden dar mucha luz acerca de la verdad de las cosas, acerca de la verdadera naturaleza de las intenciones que hay detrás de la reforma. Luego, en la otra están los intereses políticos, es decir, cómo se combina la reforma energética, cómo se colude con los intereses políticos del Pacto por México y cuáles son los intereses también que están de Pacto por México. Y tres, la vertiente que es la esfera de los medios de comunicación, la manipulación mediática, la retórica articulada a través de la cual se va a convencer a la opinión pública de que esta reforma se lleve a cabo. En cuanto a los datos duros, se han estado dando cifras que son cifras que cantan la decadencia de Pemex, que cantan la insolvencia, que cantan que tiene una planta laboral poco productiva y que sangra la renta petrolera. Se habla también de una serie de cifras que la ponen en estado de quiebra, por lo menos virtual, sin tomar en cuenta que esta quiebra pues fue inducida desde hace muchísimo tiempo a través pues de un régimen fiscal totalmente imposible de sobrellevar para cualquier empresa del mundo, y que en el caso de Pemex, por ser una de las mayores fuentes de ingreso del gasto público, pues se ha tomado ya también este pretexto como una de las puntas de lanza para argumentar que la empresa tiene que dejar de ser estatal, y tratando de inferir desde ese punto
que solamente pasando a manos privadas va a dejar de ser tan ordeñada, digamos, por el Estado, y va a ser más productiva, ¿no? Por ahí Yuridia Sierra, creo se llama esta periodista, tenía en el aspecto retórico, empezó a hacer una analogía que es de llamar la atención, porque es en estructura básica una suma, digamos, de todos los argumentos que se le tratan de dar, simples argumentos que se le tratan de dar a la opinión pública. Esta periodista, que es obviamente una periodista que se distingue por ser una periodista orgánica, una periodista que frecuentemente está de parte del sistema, el statu quo, decía: si tú tienes limones en su Twitter, algo así como, si tú tienes limones en tu huerto y el vecino tiene una escalera y manera de exprimirlos, entonces, sí, los limones siguen siendo tuyos, pero ¿qué tiene que ellos te ayuden a hacer limonada? Esta es una estructura básica de lo que se le está diciendo a las personas. El petróleo sigue estando debajo del subsuelo mexicano. Esto no se tiene idea, o se tiene una visión todavía muy, muy limitada de las implicaciones reales que tiene este argumento. Realmente lo que le interesa a las empresas extranjeras y a todos estos intereses rapaces que desde hace muchísimo tiempo están ejerciendo presión a través de los organismos internacionales para que esto se lleve a cabo, no es tanto el material, sino la renta que va a salir. Es decir, la ganancia, ¿sí?, que aparte de todo van a sacar de tener injerencia, de asociarse en las actividades de Pemex, que antes de esta reforma y están planteadas en la Constitución como exclusivas del Estado, también se quieren quedar con el aspecto de la renta petrolera, es decir, con las ganancias de todas estas actividades. Y estas son las ganancias que se reflejan de alguna forma o de muchas formas en lo que es el bienestar del país. Estas son las ganancias que tienen que ver con los precios de los hidrocarburos, estas son las ganancias que tienen que ver con la inversión en la infraestructura, estas son las ganancias que ya no van a poder ser totalmente del Estado mexicano para su distribución y para destinarse a la justa distribución de la riqueza, como tú apuntabas, Jonathan. Entonces, el argumento es sintomático que todos estos periodistas parecen tener aparentemente una lógica muy lúdica, entre comillas, que pretende ser muy lúdica, pero que es, si se toma del otro lado, es bastante reveladora de la simpleza de los argumentos y de lo ridículo que pueden resultar los argumentos que se están utilizando para convencer a la opinión pública, para persuadirla y para que esté mucho más flexible y mucho más débil racionalmente ante todo lo que se viene. Entonces se manipulan cifras por un lado, se genera una retórica constante que no cesa, una retórica a través de todos los medios de comunicación dominantes, radio, televisión, y sin contar ahora con lo que dice el PRI de las explicaciones que van a dar para que la gente no se deje engañar, y por otro lado, pues nos da también a entender mucho sobre la naturaleza del sistema en el que vivimos. Un sistema supuestamente democrático, pero en donde solamente las decisiones populares se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque estas decisiones populares, a través de los tres partidos políticos en este momento, las tres mayores fuerzas políticas que se les llama en nuestro país a estos partidos, que prácticamente tienen un programa que poco se distingue uno del otro, ¿no? Sí. Están en concomitancia directa con las grandes corporaciones extranjeras que ejercen presión y que obviamente no solamente en ese rubro, sino en muchísimos más, tienen intereses y están presionando para que se lleve a cabo este gran despojo, este gran atraco que representa la reforma, Jonathan. A mí Yuridia Sierra se me hace muy boba porque la gente que escribe bobeces es una gente boba. No es que le esté ofendiendo. Bueno, pues si dices mentiras, eres un mentiroso. Si dices estupideces, eres una estúpida. Yuridia se me hace una persona muy boba, pero además yo le preguntaría a esta mujer en dónde estudió periodismo. Hay una materia en periodismo, el mejor periodismo que se da en el país, que es en la Carlos Septién. La carrera de periodismo se da como tal. Hay una materia que se llama análisis político y análisis económico. En esta materia se te enseña a analizar los contextos históricos, sociales
de cada uno de los temas que quieras tú participar. No puedes hablar y poner en un Twitter, siendo una periodista de ese calibre, de ese nivel, que tiene un peso mediático, digo, no tan relevante a lo mejor como Adela Micha, pero sí en su área, pues importante en el medio en el que trabaja, hacer esta alusión de limonero y de que si tiene alguien más una escalera para bajar los limones, y de que si alguien tiene agua potable para que puedas tú hacer limonadas y venderlas, pues los limones siguen siendo tuyos. Pues sí, boba, sí, eso creo que es entendible, no nos trates como estúpidos, eso lo entendemos muy bien. La pregunta aquí sigue siendo la misma: ¿qué hicieron durante estos 25 años con la tecnología? Esta mujer es más grande que yo y no sabe que en los mejores tiempos del boom petrolero, por cierto, con Díaz Serrano, que fue un político empresario que estuvo a cargo durante 5 años de Pemex y la puso dentro de las petroleras más importantes del mundo. Se invirtieron, se hizo no solo las refinerías, se construyeron las refinerías, también se apoyó la inversión. Por ejemplo, en petroquímica, te puedo decir, Ulises, que no había en el mundo una planta de petroquímica más importante que la mexicana. Tenía la mejor tecnología, tenía los mejores técnicos, los mejores ingenieros. México era un país importantísimo en ese sentido. Las instalaciones eran instalaciones verdaderamente envidiables por otras empresas petroleras en el mundo. Entonces, ¿qué se hizo con eso? La teoría o la realidad o los argumentos, porque esta es una lucha de argumentos, es un debate que se tiene que ganar con la razón, y la razón siempre está al lado de la historia, está al lado de los hechos que se pueden verificar. Por eso podemos decir que tenemos la razón, y ganada esta batalla ideológica y esta batalla de argumentos, es que durante 25 años, a propósito, no se invirtió en las áreas que se tenían que invertir. No se invirtió en las áreas productivas. Se invirtió a propósito, y ya en un programa lo dije bien claro, con datos muy, muy fuertes, muy duros, sobre cómo a propósito se invertía en lugares en donde no había petróleo, en vez de invertir o de explotar o de aumentar el presupuesto de investigación o de extracción en los lugares en donde sí había petróleo. Esto se ha hecho durante 25 años sistemáticamente, con el único propósito de que en estos momentos nos digan que la empresa es inoperable, que la empresa está en quiebra. Pero además hay un dato muy importante que la gente no sabe. El lunes 12 de agosto, Andrés Manuel López Obrador publicó en un video de YouTube de su página, filtró un documento muy importante que no tuvo el peso mediático que debiese tener. En cualquier país del mundo, si el principal líder social y opositor de un país, cualquiera que tú me digas, de estas democracias modernas occidentales, cualquiera de esos opositores, si hubiera sacado un documento como el que sacó Andrés Manuel o el que filtró Andrés Manuel el lunes pasado, hubiera sido un escándalo nacional. Hubiera sido un escándalo de dimensiones, bueno, que no podemos en estos momentos imaginarnos. El documento dice que lo que se le dice a los empresarios a los cuales se les va a vender, se les va a entregar nuestra renta petrolera, dice que la economía y la operación de Pemex está perfectamente bien. Y lo que nos dicen a los mexicanos es totalmente lo contrario. Es decir, a los empresarios que van a quedarse con el dinero, que se van a quedar con la renta petrolera, se les dice una cosa: se les da cifras exactas de cómo Pemex es viable, de cómo Pemex es productiva, de cómo Pemex es operable, de cómo sí, como lo dicen los datos que yo no estoy inventando, es de las empresas más importantes del mundo, no solo en el área del petróleo. Estamos hablando de las empresas más jugosas, que más utilidades dejan a nivel mundial en todas las áreas económicas que puedan existir en el mundo. Petrolero, bueno, es de las 10 más importantes del mundo también. Entonces, ahí ese documento es muy importante porque nos da un parteaguas de cómo el gobierno está mintiendo a los mexicanos, diciendo que nosotros no tenemos la capacidad, de que no tenemos que no tenemos el agua potable que nos dijo Yuriria, que no tenemos las escaleras que nos dijo Yuriria, ¿verdad?, para poder vender limonada, y que sí lo tenemos, y que sí podríamos tenerlo, pero que se nos está engañando para decir, oye, sí es verdad, como no está funcionando, pues mejor que entre alguien a ayudarnos, ¿verdad? Porque la historia es muy bonita de que alguien nos dé el agua, de que alguien nos dé ¿cómo se dice?, las escaleras para subir al árbol y recoger y tomar nuestros limones. La historia es muy tierna, es muy bonita, pero la realidad es que esa escalera, es que esa agua potable, México la puede producir y México la puede tener, si durante 25 años sistemáticamente no se hubiera hecho todo lo contrario para
poner en estos momentos en jaque a la paraestatal y decirnos que se tiene que privatizar. Entonces, eso es una de las cosas que realmente pienso que son argumentos que se caen muy fácilmente. Esa parte de que no es operable ya está totalmente destruida. El que con esto se va a bajar los precios, porque ese es el argumento bobo que nos está dando el gobierno, de que van a bajar los energéticos, de que van a bajar, es mentira. Más del 40% de la luz ya la está produciendo, ya se la está dando la CFE, se la está vendiendo a particulares, por cierto, españoles, de la gran mafia española que estuvo durante los 2 sexenios panistas. Y yo le pregunto a la gente, ¿quién sabe de que el 40% de la luz ya está privatizada y cuántos de sus recibos han bajado a partir de esto? Entonces, el argumento de que van a bajar es mentira. Ahí estuvo también Teléfonos de México, las carreteras, los ingenios azucareros, las líneas aéreas, los bancos. Yo le pregunto a la gente, a la sociedad, ¿qué pasó con Teléfonos de México? ¿Qué pasó con las carreteras? Todos estos dijeron que se tenían que privatizar por el bien de México. Y en la realidad tremenda e inocultable ha demostrado todo lo contrario. ¿Qué es Telmex? Es una de las monopólicas prestadoras de servicios de telefonía móvil y fija más caras del planeta. Sus servicios son malos, en algunos casos hasta caducos. Por no hablar de sus tramposos y fraudulentos contratos. Las carreteras del país, ¿quién no ha transitado en las carreteras del país? Son un campo de baches, agujeros sin ley, donde se cometen crímenes atroces ante la ceguera de gobiernos y de la fuerza pública, que en muchos casos es la que comete, por cierto, los crímenes, en su inmensa mayoría siempre impunes. ¿Qué pasó con Mexicana y Aeroméxico? Antes de que se privatizaran, llegaron a ser 2 de las mejores líneas aéreas del planeta. Hoy, como todo el mundo sabe, la primera está desaparecida, y la segunda es una de las más caras del mundo, con servicios y tratos de quinta. Los bancos, cuando se privatizaron, cuando se entregó Salinas y se los entregó a sus mejores amigos, gente que no tenía ni zorra idea de cómo se manejaban los números y de cómo se manejaba un banco. Obviamente eran amigos, muchos de ellos narcotraficantes de Salinas de Gortari. Ahí está, ¿dónde están los bancos? Un negocio de ladrones, banqueros y un mega robo de recursos públicos que pagamos los mexicanos y que además todavía échale un poquito más de que tienen más rentabilidad aquí, tienen más utilidades, más ganancias en México que, por ejemplo, BBVA allá en España. Es decir, estamos en un país de impunidad, estamos en un país de mentira, en un país de simulación, en un estado caduco, en un estado en donde nadie dice las cosas como son, que se nos tiene que tratar como tontitos para que podamos entender su manipulación, para que podamos creer su manipulación. Y es por eso que hoy más que nunca la sociedad tiene que hacer memoria de lo que está sufriendo y de lo que hace años decían que iba a cambiar con la privatización y que nada cambió. Por eso es que nos oponemos a Pemex, no tanto porque Lázaro Cárdenas lo dijo, no tanto porque nos guste la frase de que Pemex no se vende y que la patria no se vende y se defiende. Dejemos atrás eso. Puede ser que podamos eliminar eso que es historia, que es un sustento ideológico que debe ser algo que debemos honrar los mexicanos, pero quita eso. Hay que irnos a lo práctico, a lo real. Y el mexicano tiene que hacer memoria para oponerse flagrantemente a la privatización o a la intentona de privatizar lo que tiene que ver con la renta petrolera. Hablamos el lunes pasado, Ulises, de cómo está disfrazada la privatización de Pemex y creo que hay que seguir abundando sobre esos temas. Así es, porque la derecha está hablando mucho acerca de los mitos. El mito del nacionalismo, el mito de la empresa pública, el mito de que Lázaro Cárdenas supuestamente no era un nacionalista cerrado ultranza que no permitía ¿cómo se llama? Las asociaciones, digamos, la influencia de la iniciativa privada dentro de Pemex. O sea, sí sería un mito decir que no, porque realmente sí lo dice, pero de una manera muy distinta y en diferente contexto a como esos señores están utilizando esa información. Yo también puedo decir que hay muchos mitos, por lo menos aquí hay 3. Y 3 que están en el aire y que son mitos desde el punto de vista no de la palabra mito en otro sentido que es muy bonita, más extensa y más filosófica y enriquecedora, sino mito como mentira, es decir, mito como una ficción que sustenta un caudal de argumentos, ¿no? El primer mito es que este es un tema amloísta, es decir, una de las cosas que se ha tratado de manipular y que se ha tratado de instruir también es que este es un tema que pertenece al discurso de López Obrador.
cuando pertenece y debe de incluir a toda la sociedad, porque se trata del mayor patrimonio de nuestra nación, del mayor recurso natural que tenemos y que sigue teniendo, independientemente de quienes digan que el petróleo ya está en desuso y que Estados Unidos mira, que no es cierto tampoco, a su autosuficiencia energética. Y en aras de eso, decir de eso que no es cierto, decir que son falsos problemas desde el discurso amloísta, desde los oscuros intereses de Andrés Manuel López Obrador. Me perdonan, pero estos son temas económicos que están en un debate que va más allá de la posición de un personaje político, independientemente que estés de acuerdo o él o no. Y son temas a nivel mundial. Son temas entre lo privado y lo público, la privatización contra la administración estatal de los recursos, son temas mundiales que no se reducen aquí simplemente al discurso de un personaje político. El segundo mito que se está manejando es que es un discurso los discursos anti-reforma, la resistencia contra la reforma, maneja un mito nacionalista. Esto tampoco es cierto. No es un mito nacionalista y patriotero, simplemente es un mito que tiene que ver con la pragmática económica que todo país debe buscar para tener una economía sustentable y para hacer el mejor uso de sus recursos posible. No tiene nada que ver con una identidad nacional mal entendida, como si se tratara de la selección mexicana. Eso también es una reducción bastante, aparte desagradable, ofensiva, estúpida, pero que de alguna forma pues también están insistiendo mucho en ella. Y el tercer mito, la propiedad privada es honesta y eficaz, o por lo menos más que el Estado, y es honesta y eficaz intrínsecamente. Eso tampoco es cierto. Ya Jonathan, a través de todos los datos que nos has dado ahorita, ha hecho una rápida revisión que se puede aumentar muchísimo con datos y datos de la ineficacia tanto económica para los bolsillos de toda la población, como burocrática de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada tiene una burocracia que resulta tan onerosa, tan complicada, tan ineficiente y tan antihumana como cualquier burocracia que pertenezca al ámbito de lo público, ¿sí? Sin defender al ámbito de lo público, que también tenemos que la democracia pues crea un ambiente hostil. Lo es así, la eliminación, por ejemplo, sistemática del contacto humano para eliminar plazas, pero que en lugar de simplificar las cosas a través de los menús electrónicos, termina complicándolas más, ¿sí? La ineficiencia en la atención al público y las constantes violaciones a uno de los grandes pilares del capitalismo, que es la soberanía del consumidor, que es que el consumidor tiene derecho a decidir lo que va a comprar, pero también tiene derecho a reclamar el mejor servicio ante la empresa, lo cual no es cierto porque a través de la tecnología electrónica se han puesto una serie de burocracias virtuales para despedir gente, pero que aparte resultan ineficaces y tan hostiles para los servicios y para los consumidores como cualquier burocracia pública. Entonces, hago eso, Jonathan, también con estos mitos que también están manejando, que son mitos, que son mentiras, ¿sí? Y si a mitotes nos vamos, porque yo no los llamaría mititos, si a mitotes, a narrativas ficticias, engañosas nos vamos, pues ellos también están manejando muchísimas, ellos sí están manejando narrativas de este tipo, Jonathan. Sí, ellos sí están sometidos al fundamentalismo de ese mercado de Joseph Stiglitz, ¿no? Del fanatismo del mercado, que decía, dejad hacer, dejad pasar, ¿no? Ellos sí están atados a ese fundamentalismo. Pero también es importante decir que es una mentira que nos dicen que no se privatiza nada, porque dicen, no te engañen, dice la publicidad de Peña Nieto, no se va a privatizar ni un solo tornillo. ¿Por qué digo que esto es una mentira? Bueno, hoy, por ejemplo, el New York Times sacó un reporte muy importante, muy interesante, obviamente sale en Estados Unidos, no vuelve a salir en un periódico de circulación nacional, en donde se asegura que con la reforma de Enrique Peña Nieto, publicada hace unos días, se va a beneficiar ampliamente y únicamente a empresas gringas. Ellos ya se repartieron el pastel y ya lo publicaron. La reforma energética va a beneficiar a Estados Unidos. Eso lo dijo hoy el New York Times. Pero además, las empresas petroleras, a raíz de esta reforma que Peña Nieto sacó, dieron la bienvenida a la apertura, así lo dijeron, la apertura de México y al sector energético extranjero después de 75 años. Es decir,
están diciendo que esta reforma es una reforma que termina con la tradición de tener el petróleo y el subsuelo en poder del Estado. Lo que dice Peña Nieto entonces que no se está haciendo unas reformas, que incluso es al pie de la letra de lo que pasó con Lázaro Cárdenas, pues es totalmente una mentira. Y otra cosa muy importante, si ustedes creen que estos términos que hablan de contratos o de ganancias compartidas, así se va a quedar, pero créanme que no es así. Las compañías prefieren, como ya lo dije el lunes pasado, prefieren contratos que les confieran la propiedad del petróleo en el subsuelo. Y los empresarios dijeron en un escrito que se publicó en el Financial Times en agosto 13, dice: las compañías prefieren contratos que les confieran la propiedad del petróleo en el subsuelo. Sin embargo, afirman que el potencial de las reservas en aguas profundas y en rocas lutitas vale la pena y esperan finalmente que estos contratos garanticen la propiedad. Escuchen esto, la propiedad, no ganancias compartidas como es lo que ahorita nos están diciendo, no, que en un futuro no muy lejano nos garanticen la propiedad, porque el gobierno mexicano ya ha gestionado. ¿Cuál es el gobierno mexicano? Peña Nieto. Ya ha gestionado ante la Securities and Exchange Commission durante los últimos 8 meses para lograr que los inversionistas puedan acreditar con esos contratos la propiedad. No está hablando de ganancias compartidas, sino de propiedad. De paso, recomiendan a Peña cuidarse, fíjense, cuidarse de la opinión pública, es decir, cuidarse de lo que le diga el pueblo, cuidarse de lo que opine la sociedad. Eso vale gorro, ¿no? Que prescinda de eso y que no se deje llevar por los que están ahí atacándolo y los opositores. Entonces, con esto que publica el Financial Times, no es algo que yo inventé, se está dando por hecho que la reforma de ganancias compartidas es mentira. Lo que se va a dar son contratos que garanticen la propiedad del subsuelo para los empresarios transnacionales. Entonces, esta es otra de las más grandes mentiras de Enrique Peña Nieto y de la manipulación. Y son datos que no los estamos sacando, Ulises, tú y yo, de la manga, sino que les hemos dado datos, referencias, fechas, periódicos, y que ustedes pueden, si saben inglés, los pueden traducir, los pueden ver en sus páginas de internet. Así que hay que seguir día a día en estas mesas, en estas charlas, derribando esos mitos de ellos, esos engaños que son los que ellos provocan, para que la gente esté bien informada y para que la gente sepa que esta reforma es 100% privatizadora y que eso no le conviene a México en estos momentos. Ulises. Así es, porque como dijo una lideresa del PAN, cuyo nombre no me acuerdo, que es lo mismo que el PRI, ahora resulta que el petróleo es de los mexicanos, significa que el petróleo debe de ser útil y de dar servicio a los mexicanos y debe de beneficiar a los mexicanos, pero ya no se traduce en la propiedad de la nación. Y vámonos con Billy Joel porque ya estamos muy enojados.